retomamos ya la normalidad después de esta resaca de elegantes y lo hacemos con Teresa Valde y su sección para comentar muchas casas, hoy con una muy especial. Me hace muchas gracias lo que dices de la resaca de elegantes, porque mira, nunca... Literal. En tu caso, literal. En mi caso, literal, pero bueno, corramos un tupido velo. Lo pasaste bien, que era de Lo lo que pasé se pipa, trataba. lo pasé pipa, como ¿El siempre, mejor la año? verdad. Pues mira, yo creo que sí, claro, cómo no. Por lo que me llevo para mi casa, pero no, sí, súper bien. Y además es que cada año, siempre decimos esto, pero es que es verdad, pero es que cada año la gente va más guapa, cada año es todo más especial y más espectacular. Este año el fiestón ya final fue increíble, o sea que vamos, yo encantada, o sea que resaca de los elegantes totalmente. Por resaca de los elegantes totalmente, y una nueva casa para comentar, que como siempre nos trae en su sección Teresa Valde. ¿A dónde nos vamos hoy? Pues mira, me pareció que necesitarías un piso en Madrid para cuando vayas a pasar el fin de semana, así que te traigo un piso en Madrid. Me va bien. Te va bien, ¿no? Me va bien. Pues un piso en el centro de Madrid de la bloguera Paula Ordovás, del blog My Peep Tours, que tiene más de 1 millón de seguidores. Entonces, si a vosotros os gustan los blogs de moda, seguramente ya habréis visto esta casa, porque ella la ha enseñado en su blog y ha salido en la revista Nuevo Estilo, que tenemos aquí hoy. Y es una casa que a mí me parece maravillosa, me encanta. Reúne un montón de tendencias que podemos adoptar para nuestra casa y que vienen de Supermoda esta primavera. Es una casa muy femenina y con muchos toques de lo que se está llevando ahora mismo en decoración, que es, como ejemplo, esto que estamos viendo ahora, ¿no? Los espejos, los toques dorados, las tapicerías femeninas, terciopelos, empolvados, toques también vintage, o sea, es que bueno, tiene una mezcla de todo, pero una mezcla muy sofisticada y muy elegante. Muy sofisticada y muy elegante, y empezamos viendo la entrada de la casa, la entrada de la casa. Súper bonito, me encanta además cómo lo tiene ella, o sea, es que si te fijas es que esta obra, esto parece incluso una obra fotográfica, o sea, lo tiene todo tan medido, pero claro, ella, su mundo es la estética también, ¿no? Porque las bloggers cuidan muchísimo la imagen y la estética de sus blogs, y en su casa también, todo está también colocado. Mira, me vuelve loca este salón con esta mezcla de sofás de terciopelo. Como anécdota te digo que el sofá beige que estamos viendo lo heredó de la consulta de su abuelo, que era médico, y me encanta. Entonces, otra cosa que se lleva muchísimo y que podemos adoptar a nuestras casas, estamos viendo en la pared del fondo, estamos viendo las molduras, estas molduras que se llevaban hace años y ahora vienen muchísimo, ya de los últimos años hemos visto la vuelta de la moldura con esto de Lorac, esta empresa que está arrasando. Bueno, pues esto nos viste una pared de una manera increíble. Otra cosa que ha vuelto con muchísima fuerza son los apliques, que era una cosa que se había dejado de llevar. Se había dejado, sí. Se había dejado de llevar y ahora llega con muchísima fuerza. Mira cómo destacan a esos apliques dorados encima del sofá de terciopelo. Esa foto que me chifla de Kate Moss, por favor, es que qué mejor decoración para un salón. Ella además, su madre es decoradora y vemos al final que tiene muchas obras de arte por casa. También dice que les regalaba tanto a su hermano como a él, como a ella, por sus cumpleaños, obras de artistas emergentes para que empezasen su propia colección, porque su madre es galerista, que me parece una cosa genial. Pues está muy bien, buena la foto, espectacular, claro, que si tienes una foto así, lúcela, lúcela. Y es verdad que yo lo que me hace mucha gracia cuando traes tu casas es dónde guarda la gente las cosas de verdad. Esto no se sabe. En esta casa yo siempre me lo pregunto. se nota especialmente dónde están los contenedores, pero queda muy bonito. Mira, como nos enseña también lo que ellos quieren que veamos, pues a lo mejor luego falta la típica pared plagada de armarios, estas que a veces te enseño, ¿sabes? No lo sabemos. Mira, este por ejemplo es un mueble bar maravilloso que tiene en el comedor, precioso. Y el comedor lo vemos súper bonito, todo súper liviano, muy ligero, que está muy bien para no agarrotar los espacios, porque el salón tampoco es que sea enorme y está bastante pegado, pero sin embargo estos tipos de muebles con las patas tan finitas hace que sea muy ligero toda esta decoración. No sé dónde guardan las cosas, no te lo puedo decir, pero todo me parece precioso y maravilloso. Detrás de ese comedor ves ese ventanal que da a una terraza que luego veremos, al final, y aquí pues sí que vemos revistas de moda, tal, muchísimo espacio de almacenamiento no vemos, pero la casa es maravillosa. Esta lámpara de globos de cristal también es súper bonita. Entonces esta mezcla de tonos pasteles en las tapicerías, de terciopelos, de dorados,
y también de alfombras y de diferentes tipos de materiales, queda como muy rico y muy tal. Mira, esta es la cocina. La cocina es totalmente blanca, totalmente neutra, no es un espacio muy grande, pero ¿qué es lo que ha hecho? Ha puesto una pared con este papel tan intenso de hojas tropicales, que es una cosa que siempre hablamos aquí del momento tropical, que ya sabes que me encanta, y entonces ha hecho un rincón súper bonito. La cocina es toda neutra y de repente ha centrado ahí toda la atención decorativa. Pared de hojas, delante esa encimera de mármol tan bonita, seguimos con las patas muy livianas como veíamos en el salón para que no se hagan pesados los muebles, y esas lámparas tan bonitas, que de ese estilo de lámparas se lleva ahora mucho y las venden aquí, ahí no me salió ahora cómo son nuestras vajillas, estas míticas de Sargadelos. Ahora, Sargadelos tiene ese tipo de lámparas que me parecen maravilloso y que son súper bonitas, de porcelana, además que dan una luz preciosa. Y pasamos al dormitorio, que también es muy especial, ¿no? Porque así a priori parece como que el espejo nos costaría con él, a mí por lo menos, y sin embargo el espejo con la lámpara y tal, que parece así como que rompería un poco y lo integra muy bonito, ¿no? Es que lo bonito yo creo que es que en realidad si le quitamos esas dos piezas es muy contemporáneo, porque está como nosotros, amiga Ana y yo, una cama sin cabecero, y entonces vemos la pared de cristal que da al baño, que es lo que hace que tenga luz natural el baño, y realmente es como un espacio muy limpio. Entonces de repente contrasta con la lámpara antigua y con el espejo antiguo, que es heredado de su familia, y entonces esa combinación de cosas más contemporáneas, espacios más limpios y más contemporáneos, con de repente toques de decoración más clásicos, ese contraste siempre queda bien, siempre funciona, y eso es súper bonito. Otro momentito de la habitación, vemos aquí, que es a los pies de la cama un banquito de madera y contrastando. Lo que sí también vemos por toda la casa son plantas, está súper de moda también lo de las plantas, claro. Momento plantas, y cuando nos independizamos nadie quiere plantas, uno porque se te mueren y dos porque te parece como de madres, pues ahora está súper de moda lo de las plantas, o sea, higueras en cesta, todo esto está súper de moda, y también siempre flores naturales. El baño, vemos otra vez el momento, me encanta porque en toda la casa tiene, luego cuando veamos el vestidor, los vestidores, tiene este tipo de chandeliers de lámparas antiguas con cuentas de cristal que son preciosas, y en los baños me encantan en los baños, me encantan en las cocinas, me encantan en los espacios que no te los esperas, o sea, menos encima de la mesa del salón, ¿sabes? A mí me pasa justo eso también, es como la típica lámpara que así a priori no es mi rollo ni me gusta, y me encanta cómo funcionan en espacios atípicos. Justo. No me gusta nada para salones y sin embargo la veo ahí puesta en el rinconcito del cuarto de baño y me chifla. Sí, ¿verdad? A mí también me encanta. Otra vez los espejos. Me encantan estos espejos que además tienen lo que es la lámina del espejo con este efecto gastado. Es súper bonito. Está claro que Paula no se maquilla en este espejo, tendrá otro espejo maravilloso donde maquillarse, pero a nivel de decoración me encanta. Iba a hacer un chiste, está como la pantalla de mi móvil y yo ya tendría bastante práctica, pero bueno. Es verdad. Bueno, y ahora llega este momento que todas queremos, por favor, el armario de una blogger, que es lo más del mundo mundial. Entonces ella, no es que tenga un armario, tiene dos vestidores, Ana. Tú necesitarías esto, uno para bolsos y zapatos, que esto también te haría falta, ¿no? Este es el armario, este es el vestidor de accesorios, que es súper bonito. Sí. Está todo, además, si os gusta, que sepáis que está todo decorado con muebles de Ikea, o sea que es una cosa bastante asequible. Me gusta muchísimo que ha cogido los típicos armaritos con estantes, las típicas de Ikea, y le ha puesto estas puertas tan bonitas con el perfil metálico que quedan genial. Entonces, que hace que no se te ponga lleno de ropa, de polvo todo lo que tienes. Y tiene ahí toda su colección de zapatos, que es maravillosa e impresionante, como podemos ver. Y luego en el medio tiene un mueblecito con muchísimos cajones para los accesorios, joyas, todo esto, y con la parte de arriba el sobre de mármol. Y luego muchísima luz natural, que esto también se agradece un montón. Entonces, ¿no ves que se repite un poquito los armaritos con estas puertas? Queda súper chulo. Y luego tiene otro vestidor, que es, mira, es que me encantan todos estos detalles, perdón que me recree yo en el momento vestidor, pero es que me parecen, bueno, aparte yo le robaría el vestidor y le robaría también la colección de zapatos, Definitivamente, pero la verdad es que queda muy bonito, a nivel estético, ¿verdad? O sea, queda cómodo, porque además no hay nada mejor que estar viendo todo lo que tienes para realmente poder utilizarlo, pero queda muy bonito a nivel estético. Si es que las cosas pueden ser funcionales y bonitas, quiero decir, estos muebles son súper funcionales, son de Ikea, o sea, quiero decir que es una empresa
que busque más la funcionalidad que IKEA, no existe, pero siempre hay que buscar, pues por ejemplo, ella ha buscado que el mueble sea negro, lo ha contrastado con el perfil metálico de la puerta, y este es el otro vestidor que tiene, que es el vestidor ya de la ropa, que es todo blanquito, que también es súper bonito. Bueno, de la ropa y de bolsos también. Bueno, y de belleza, de todas los perfumes, todos los esmaltes de uñas. Bueno, te he buscado un buen piso, ¿verdad? Pues antes falta la sorpresa final. Por ahora te está gustando, ¿no? Me está gustando mucho. Te encaja con tu estilo de vida, te lo veo, ¿no? Pues ahora nos falta la sorpresa final, que es la super terraza, que tiene una terraza de 50 metros, que me chifla cómo la ha decorado. De hecho, yo creo que le voy a copiar algún mueblecito, porque también está toda decorada en IKEA. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha hecho como una mezcla de tejidos, así como muy tribal, inspirado en Marruecos, con mucho colorido. Me gusta muchísimo las alfombras superpuestas unas a otras, queda súper bonito. Luego tiene otra zona que está con tarima de madera, mira, la estamos viendo, esta es una tarima que es como de clic, que se enganchan unas piezas con otras, que uno se lo puede poner en su casa, ¿sabes? Para renovar el suelo de la terraza de una manera súper rápida y súper cómoda. Tiene esta zonita chill out de los cojines, luego tiene otra zonita que es, mira, comedor que estamos viendo aquí, para las cenas de verano, para las comidas de verano, y luego al fondo una zonita de tumbonas para tomar el solete y otra para estar sentado leyendo una revista, así más cómodamente. Entonces ves mucho punto verde, mucho color en las telas, y como una continuación del salón de verano, pero con un estilo distinto. O sea, ya ves que no tiene nada que ver con el estilo de la casa. Esto es como muy étnico y muy tal. Y aquí el césped artificial, que hay mucha gente que lo espanta, pero de verdad que ahora hay unos céspedes artificiales con unas texturas y que se ven súper bonitos. No es el que veíamos hace años, que era como súper feo, ¿no? Entonces, para renovar una terraza, hacer estas dos zonas, de una zona con madera, una zona con césped artificial, pues queda súper bonito. Además de separar las zonas, pues chico, te da ese ambiente como que te parece que estás en el campo, no te parecería que estás en el centro de Madrid. Bueno, y también es verdad que estamos teniendo en cuenta que es una terraza de 50 metros cuadrados, que es un apartamento. Bueno, no, claro, o sea, es un terrazón. Sí, es un terrazón. Es un terrazón. De hecho, ella dice que estuvo 2 años buscando piso y que en cuanto entró se enamoró de la terraza y de la luz natural que tiene esta casa, que son las dos cosas maravillosas que uno busca cuando busca un piso en el centro. Bueno, pues me va muy bien, me encaja perfectamente para irme a Madrid. ¿Te lo quedas? Me lo quedo, con todo lo de los vestidores incluidos, por favor. Me lo quedo. Muy bien, pues nada, yo sigo buscándote casas por el mundo, a ver qué te traigo la próxima semana, mi vida. A ver a dónde me vas.